Bueno, entonces hemos visto la diferencia entre una computación iterativa y una computación recursiva. Vemos que las recursivas gastan más memoria que las iterativas. Luego, en la medida de lo posible, uno debería construir soluciones iterativas. En la medida de lo posible. No siempre se puede. Ahora, cuando se puede, ¿qué método usamos para construir iteraciones? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este tema. Cómo construir iteraciones. Entonces, ya vimos que una computación iterativa nace de empezar en un estado inicial e irlo transformando sucesivamente hacia un estado final, ¿cierto? Entonces, como ya vimos eso, y vimos también un esquema para hacerlo, entonces empezamos a ver qué método usamos para poder hacer eso. Entonces, lo primero, cada estado de estos debe caracterizarse por una condición. Es muy importante esto. Y esa condición se debe cumplir de estado en estado. Y es importante lograr encontrarla, porque esa condición que se llama la invariante me va a permitir demostrar al final que lo que yo calculé es correcto. Bien, tanto el estado inicial como los intermedios como el final deben cumplir esa condición, pues se llama una condición invariante. Lo segundo, tengo que encontrar cómo transformar un estado en el siguiente, y lo tercero, tengo que saber cómo distinguir que un estado es el final. Y entonces debe pasar algo muy natural, es que cuando yo distingo que algo es el estado final y lo combino con la condición invariante, eso me debe implicar que el cálculo que yo quería realizar ya lo realicé. Y eso es lo que implica la corrección de mi algoritmo, de mi cálculo. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el factorial que ya vimos recursivo, pero que es muy costoso en el uso de la memoria. Vamos a calcularlo iterativo. Entonces lo primero que hay que, bueno, explicar, entender qué es la entrada, un número natural mayor o igual que 0, qué es la salida, la respuesta es n igual a n factorial. Pero entonces hay que empezar a pensar, como quiero hacerlo iterativo, en cuáles son los estados que van a ir cambiando. Entonces yo empiezo a pensar, no, pues es que es fácil. En el primer estado yo empiezo por 1, luego multiplico por 1 me da 1, lo multiplico por 2 me da 2, multiplico por 3 me da 6, hasta que multiplico por n y me da n factorial. Es decir, en el estado 0 yo tengo que 0 factorial vale 1, en el estado 1, 1 factorial vale 1, 2 factorial vale 2, 3 factorial vale 6 y n factorial pues vale n factorial. Entonces yo tengo como parejas de estados donde el de la izquierda es el n y el de la derecha es n factorial. Y lo que voy a hacer es irlo calculando progresivamente. Fíjense que para pasar de este estado 1, 1 al estado 2, 2, lo que hago es multiplicar este 2 por el resultado que llevaba aquí. Y luego multiplico este 3 por el resultado que llevaba aquí. Luego multiplicaré 4 por el resultado que llevo aquí y así sucesivamente y logro llegar al número que quiero calcular. Eso es lo que es iteraciones. Entonces, ¿cómo son mis estados? Mis estados son parejas de la forma i, r, donde i es un número menor o igual que n, y donde r siempre es igual a i factorial. Siempre el que acompaña a este señor es el i factorial. Y esa es mi condición invariante. Eso no cambia. ¿Cuál es mi estado inicial? Pues mi estado inicial es este señor de aquí. I es 0, y mi respuesta por ahora es 1, porque 0 factorial es igual a 1. ¿Cuál es mi estado final? Pues mi estado final es cuando llegue a i igual a n, porque yo ya sé que ahí el compañero de él es n factorial, que es lo que yo quiero calcular. ¿Cuál es la transformación de estados? ¿Cómo paso de un estado al otro? Tengo que decir cómo paso del estado IR al siguiente. Pues el siguiente es i más 1, pues porque el siguiente siempre es i más 1, se nota aquí. ¿Y qué debo hacer para conseguir factorial? Lo que les dije ahorita. Cojo este nuevo y lo multiplico por la respuesta de aquí y eso me da el nuevo i más 1 factorial. Porque en R se supone que ya venía i factorial. I factorial por i más 1 es igual a i más 1 factorial. Entonces, dicho eso, yo puedo ponerlo a correr y debería funcionar. Ya lo buscamos aquí. Factorial iterativo. Iterativo. Pongámoslo a correr aquí en este que está la iteración. Aquí tenemos el iterador, ¿cierto? Entonces, si quiero hacer mi factorial, eso, entonces aquí está mi factorial.
Entonces, ¿cuál es mi estado inicial? Mi estado inicial es el estado 0,1, lo pongo como la tupla 0,1. ¿Cuál es la función que transforma mi estado? Entonces, si recibo mi estado en i algo, entonces miro, cuando miro si es final, si es igual a n, no me importa el otro algo. ¿Y cómo transformo un estado ir? Lo transformo en el estado i más 1 e i más 1 por r, como hemos puesto allí. Entonces, creo mi iterador así. Traemos el browser aquí. Creo mi iterador aquí. Y hago mi factorial de 8. Y ahí me da que es 40.320. O sea, acabo de definir una iteración, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo hacemos, si alguien lo pensó de otra manera? Alguien dijo, no, yo lo quiero pensar desde para atrás. Es decir, yo empiezo a calcular n, luego le resto 1 a n-1 y lo multiplico por n-1, y así voy llegando hasta que llego a 1, y cuando llego a 1 ya tengo aquí calculado n factorial. Entonces, igual, describo mi estado, describo mi invariante, mi estado inicial, mi estado final, hago la transformación de estados y escribo mi programa resultante en forma de iteración, que es lo que está aquí. Que está aquí, entonces aquí mi otro factorial, restando, y ahí está calculando también, pero termina en el estado 1, 120. Eso es el método para hacer iteraciones. Espero que haya quedado suficientemente claro, pruébenlo en casa.